Muy buenas noches a todos. Pues le quiero dar gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar en este templo de San María Vianney y darle muchas gracias al Padre por su invitación y por confiarme su comunidad. La invitación es para compartir con ustedes una reflexión sobre la nueva era y los peligros para el alma. Vamos a pedirle al Espíritu Santo su ayuda para que con la palabra nos guíe. Y les voy a leer de la epístola a los Filipenses, en el capítulo 1, desde el versículo 27. Lucha por la fe. Lo que importa es que vosotros llevéis una conducta digna del Evangelio de Cristo, para que tanto si voy a veros como si estoy ausente, oiga de vosotros que os mantenéis firmes en un mismo espíritu y lucháis unánimes por la fe del Evangelio, sin dejaros intimidar en nada por los adversarios. Esto será para ellos una señal de perdición y para vosotros de salvación. Tal es el designio de Dios que os ha concedido a vosotros por Cristo, no solo la gracia de creer en Él, sino también de padecer por Él, sosteniendo el mismo combate en que antes me visteis y que ahora oís que sostengo. Así pues, si hay una exhortación en nombre de Cristo, un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia, colmad mi alegría, teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo y buscando todo lo mismo. Nada hagáis por ambición ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pues todos en nuestro lenguaje católico conocemos la nueva era, y algo que debemos entender sobre esto es que no hay nada nuevo sobre la nueva era. Precisamente debemos comenzar por entender que esto se llama era porque es un periodo de tiempo que tiene principio y tiene fin. Por eso se conoce como era. Y comienza con la caída en el pecado original y terminará con el regreso de Jesús. Se llamaría la era de Satanás. Ustedes saben que Jesús en el Evangelio nos deja con mucha claridad un mensaje particular, diciendo: el príncipe de este mundo se llama Satanás. San Juan el Evangelista dice: el mundo entero está en las manos del diablo. Y esto nos da a entender a nosotros
dónde estamos, dónde vivimos y qué tipo de peregrinar es este por este mundo, para que no nos hagamos ilusiones ni perdamos el discernimiento y el norte de la realidad humana en Cristo, que es nuestra vida eterna en el Señor, el reino de Dios que no es de este mundo. Por eso, todo lo que no está con Cristo es el anticristo. Y esto debemos tenerlo claro. Es como cuando usted se encuentra con un testigo de Jehová y ellos vienen a hablarle de Dios. Pero si usted les dice, bueno, usted me podría decir una cosa, ¿es Cristo Dios? Inmediatamente se darán cuenta el silencio en que quedan. Y luego dicen, Cristo es Hijo. O sea, para ellos Cristo es criatura creada, no es Dios. Todo el que niega que Cristo es Dios es anticristo. Por eso testigos de Jehová, mormones, cienciólogos y muchos cultos y sectas que hay son todos parte del cuerpo del anticristo. Y todos aquellos que se denominan ateos y niegan a Dios y se van contra Cristo son parte del cuerpo del anticristo. Sabemos que la iglesia nos enseña a nosotros que nosotros como hijos de Dios, como miembros de una iglesia, que hemos sido escogidos, separados, predestinados para ser católicos, somos el cuerpo místico del Señor, piedras vivas del templo de Dios. De igual manera, en el lado opuesto, los hijos de las tinieblas que no están con Dios son el cuerpo místico del demonio, del anticristo. Entonces, esta batalla se hace en medio de dos cuerpos, el cuerpo del bien y el cuerpo del mal, que son dos fuerzas espirituales, la fuerza del Espíritu Santo y la fuerza del espíritu de las tinieblas. Todo lo que no es de Dios es nueva era, todo. Ahora tenemos tantísimas dimensiones que actúan en la ciencia, en la tecnología, en la industrialización, en todos los métodos científicos de la salud mental, de la salud física, con las medicinas alternativas, las técnicas de control mental y tanta autociencia que lleva al hombre a buscar su realización personal. Dense en cuenta que la gran mayoría de las ciencias occidentales hoy sobre las técnicas de control mental vienen de las filosofías paganas de Oriente. Las filosofías del hinduismo, budismo, taoísmo, sintoísmo y zoroastroísmo se enfocan en la realización personal, se enfocan en el control mental. Y estas filosofías le enseñan al hombre a edificarse en sí mismo y le muestran que por sí mismo es capaz de alcanzar lo que se propone alcanzar. Y esto es lo que enseña Satanás a Eva en el paraíso. Le dice, si comes de ese fruto, serás como Dios. Y Eva se lo comió. ¿Y qué pasó? Entró la muerte. Entonces, todo lo que enseña la nueva era lleva a la muerte, porque nosotros no estamos buscando la realización personal. Lo único que encontramos si buscamos la realización personal es el barro, porque eso es lo que somos, y ahí terminamos si buscamos todo en nosotros mismos.
Lo único que nosotros como cristianos buscamos realizar es a un Cristo vivo, a Jesucristo. Nosotros no tenemos autoestima, nosotros tenemos Cristoestima. Nosotros no buscamos la piedra filosofal como el ateísmo europeo busca. Nosotros buscamos a Cristo, eso es lo que buscamos. Y además buscamos algo muy importante, buscamos desaparecer para que Cristo aparezca. Por eso es que San Pablo al final de su vida dice: ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. San Juan Bautista le dice a sus discípulos: yo tengo que disminuir para que Él crezca. Entonces, estos santos que son gigantes de la iglesia nos están enseñando que nosotros debemos dejar que Cristo crezca en nosotros. Y miren que en la conversación que Moisés tiene con Dios desde la zarza ardiente, al final de esa conversación, Moisés se acuerda que de pronto ese pueblo hebreo en Egipto, si él les dice que lo envió Dios, le van a preguntar su nombre. Y entonces Moisés le pregunta por el nombre a Dios que le está hablando desde esa zarza ardiente. Y Dios le revela el nombre y le dice: mi nombre es Yahvé, que le explica que quiere decir yo soy, el único que es. Entonces, nosotros en Jesucristo descubrimos algo que nos resucita en Él, y es que yo no soy. Si Dios no está en mí, yo no soy, porque el único que es Dios. Yo no soy. Y esto lo tenemos claro, pero dense en cuenta lo grave que es el pecado original. La serpiente le hizo creer a Eva que ella era o sería si comía de ese fruto, y se comió la muerte, porque uno no puede ser Dios. Uno es una criatura creada por Dios. ¿Cómo va a ser Dios? Entonces, todas estas filosofías paganas de Oriente enseñan que nosotros somos Dios, que nosotros somos capaces de alcanzar lo que queramos, porque tenemos en nosotros la fuerza para alcanzar todo. Esto es la nueva era. El demonio se transforma en cada ciclo de la humanidad. Se cambia completamente y se adapta a los tiempos, a las culturas, a las civilizaciones. En esta civilización nuestra, el demonio nos ha traído desde los años 50 el orientalismo al cristianismo occidental, para sincretizarlo, que es convertirlo como en una ensalada de religiones y de creencias, y así desnutrir la gracia de Jesucristo en su iglesia. Y ustedes se dan cuenta que hoy encontramos católicos practicando yoga, practicando eneagramas, practicando reikis, practicando toda clase de costumbres y tradiciones paganas de Oriente. Y si usted les dice que eso no se debe practicar, lo muerden, porque tienen ya un espíritu de la nueva era, y ese espíritu es violento y reacciona con violencia y se defiende con violencia. Pero la verdad es que Dios es un Dios celoso, y a Dios no le gusta que nosotros acojamos prácticas de dioses falsos.
Miren ustedes qué quiere decir el yoga, por ejemplo. El hinduismo está formado por 7 yogas y esos 7 yogas constituyen esa religión pagana. En Occidente se conoce el Hatha Yoga, que es el yoga que tiene los cimientos de los otros 6 yogas. Se conoce como un ejercicio y la gente lo usa como si fuera un ejercicio. Pero resulta que cada posición del yoga, que cambia cada 30 segundos o cada 60 segundos, según el que dirige el ejercicio, es una adoración corporal a deidades paganas, que quiere decir que con el yoga físico de ejercicios estamos invocando espíritus, y mucha gente no sabe que las cosas que aparentemente nos dan beneficios físicos están tomando nuestra alma y pueden traernos una enfermedad espiritual de la cual no nos pueden curar, a no ser de que Dios, por su bendición y gracia y misericordia, por medio de la iglesia, seamos liberados de las manos de un sacerdote. Pero una vez que una persona practica estas religiones paganas, entra en un pecado de abominación. Les voy a dar un ejemplo. La Biblia nuestra, que es la Biblia hecha por la Iglesia Católica, inspirada por Dios, tiene unos libros que se llaman los libros de los Macabeos. Son 2 libros. En uno de ellos, que es el segundo libro, aparece Judas Macabeo, el hermano menor de los Macabeos. Y este era un guerrero de Dios, fiel, valiente, que siempre se ganaba todas las batallas contra los paganos. Y un día su ejército perdió una batalla contra los filisteos. Judas quedó muy atormentado con eso, porque no entendía por qué Dios no lo había protegido. Y entonces, con mucho afán, se fue a mirar sus soldados caídos, y cuando les abrió sus camisas se dio cuenta que tenían amuletos que le habían quitado a los soldados paganos de la última batalla que habían ganado, y se los habían puesto por superstición para la buena suerte. Y resulta que Dios los castigó y no los protegió, porque se pusieron a creer y adorar en cosas que no son de Dios, cosas falsas. Ese es un ejemplo de una de las tantas dimensiones que tiene la nueva era. Los amuletos. ¿Cuánta gente tiene el ojo para salvarse del mal de ojo? ¿Cuántos tienen limpias con huevos, con ramas? ¿Cuántos tienen toda clase de supersticiones paganas y de brujos y de curanderos que no tienen nada que ver con el poder de Dios? Todo eso pertenece a la nueva era. Nada que esté fuera de lo que Dios nos ha enseñado pertenece a Dios. Nada, absolutamente nada. Si usted quiere saber qué le pertenece a Dios, conózcase bien el Evangelio. Esa es nuestra guía. Conózcase muy bien todo el Nuevo Testamento, con todas las epístolas, para que se dé cuenta cuál fue el camino que Jesús nos dejó señalado. Lo que no está ahí no es de Dios. Y esto lo debemos tener claro. Dios es tan bueno que nos ha dejado un mapa, nos ha dejado un manual, nos ha dejado un camino señalado.
y una promesa de vida eterna si vivimos en obediencia a eso que nos ha enseñado, a eso que nos ha revelado. Pero una cosa tenemos que hacer: tenemos que ser fieles y no podemos ser curiosos y noveleros y supersticiosos, porque eso todo viene del diablo. Hay mucha gente que le parece que eso es un chiste. Hay gente que lee el horóscopo y que se hacen cartas astrológicas, se dejan leer las manos, las cartas del tarot y las cartas, la cartomancia, la astrología y todo lo que son tratados de numerología son abominaciones contra Dios, porque eso no tiene nada que ver con Dios, porque nada ni nadie tiene poder, solo Dios. Entonces el demonio es muy astuto. Mucha gente se sana de las manos de un curandero, mucha, y por eso terminan todos donde el curandero, porque ese curandero sanó a mi mamá, y ahí cae toda la familia. Pero ¿qué sucede? Que cuando usted recibe un beneficio físico, le está entregando el alma al demonio que lo curó, porque el diablo también cura. El diablo cura para dañar. Y por eso a usted le pueden quitar su cáncer, su tumor, lo que tenga malo en el cuerpo, pero se le llevan el alma. Y un día aparece usted enfermo del alma, deprimido, confundido, obsesionado, oprimido, muchas enfermedades espirituales que ya necesitan liberación y a veces exorcismos. Entonces, la nueva era constituye también la moda. Hay muchas áreas de la moda que son producto de la nueva era. La moda que es producto de la nueva era es la moda inmoral. Todo lo que expone al hombre a la impureza sexual por su forma de vestir, por la forma en que utiliza las cosas que ofrece la moda, es parte del demonio, es parte de la nueva era. Ustedes saben que nosotros como católicos hemos sido educados que cuando vengamos al templo del Señor, a la liturgia de la misa o a cualquier sacramento o actividad, debemos venir propiamente vestidos con dignidad, porque venimos a presentarnos ante Dios. Pero ustedes se han dado cuenta que hay gente que no le importa pensar en esa dignidad y aparecen en el templo de Dios como si estuvieran en la playa, como si estuvieran en una fiesta en cualquier parque, y se les olvida que están en el templo de Dios. Esto es parte del demonio que desacraliza las cosas de Dios, las desnutre, las vuelve insignificantes, indiferentes a la moral del hombre. Y así el hombre entra en estados de abominación contra Dios. Y todo eso es parte de la nueva era. Parte de la nueva era envuelve todos los pecados capitales. Los 7 pecados capitales son coronas de la nueva era. Porque en la nueva era existe un pecado muy latente, que es la avaricia. La avaricia es como un motor que mueve las fuerzas del mal, porque la avaricia lleva al hombre a cometer pecados espantosos, porque por la avaricia el hombre no se mide en sus ambiciones y hace todo lo que tenga que hacer para conseguir lo que desea. Y ese pecado es un pecado de la nueva era. Dense en cuenta que uno de los dioses
más grandes y más gordos de este mundo es el dinero. Es el Dios que más alimento recibe de la humanidad. Lo que es el Dios del dinero y el Dios del aborto son los dos dioses más poderosos del mundo del demonio, los más grandes. Y con esto no vamos a demonizar el dinero, porque yo les puedo asegurar una cosa. Mire, les doy un ejemplo. Usted toma este billete. Este billete ha pasado por las manos de mucha gente. Mucha gente al recibir este billete lo administra con moral, con valores, con principios. No tiene absolutamente nada más en su corazón que utilizar este billete como un instrumento de supervivencia. Pero hay gente que con este billete se compran una conciencia. Con este billete cometen un crimen utilizando este billete. Entonces, uno no podría decir que el dinero es malo. Uno puede decir que la mano que empuña el dinero en un momento dado puede ser mala. Entonces, el dinero es solamente un instrumento y dependiendo lo que hacemos con él, se convierte en un instrumento bueno o malo. Por eso ustedes se dan cuenta que Jesús tenía amigos muy ricos, como Lázaro, María y María Magdalena y Marta. Esos tres hermanos eran muy ricos y eran muy amigos del Señor, pero eran ricos buenos. Y sabemos que gracias a los ricos de Dios tenemos grandes obras de caridad, hospitales, orfanatos, sitios de beneficencia y ayuda a los pobres. Hay miles de obras que se dan por la gente generosa. ¿Y cuántas veces nosotros, con recursos que de repente no son millonarios, ayudamos a los demás? Usted muchas veces ayuda a una persona y le da alegría con $1 y le alegra su día porque representa mucho para esa persona. Y ahí está la caridad, ahí está el instrumento utilizado con el amor de Dios y para glorificar a Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos que en este mundo material la ciencia de conducirnos dentro de este mundo material está en saber que todo el mundo material es un instrumento de Dios y que nosotros lo utilizamos como tal y somos simples administradores. Yo le digo a la gente, miren, si ustedes quieren caminar hacia la perfección, si ustedes quieren mejorar espiritualmente, hagan un ejercicio como este. Cuando usted llegue a casa, abra sus armarios o closets y mire todo lo que tiene ahí. Y mire lo que usted ya no usa y atrévase a regalarlo. Ustedes saben que la gente normalmente utiliza a los pobres como basurero y le regalan la ropa que ya está desteñida, rota y que ya no es usable. Pero cuando usted quiere hacer caridad de verdad, usted regala lo que sirve. Usted regala lo que le duele regalar. Y se dará cuenta que usted toma la blusa esa que lleva un año ahí colgada y que ya no la usa porque ni le sirve, pero le costó o tiene un valor sentimental, y usted la agarra para regalarla y cuando vaya en la mitad se devuelve y no la regala porque está pegado a eso, a nada, pegado a un objeto, a una cosa material. Y ahí se puede dar cuenta usted lo poco que ha crecido espiritualmente. Porque si usted quiere saber cuánto ha crecido espiritualmente, atrévase a disminuirse.
y acabe con su colección, sobre todo con lo que usted no usa, porque no es pecado tener cosas materiales, pero sí es pecado tener cosas materiales que no necesitamos y que tanta gente necesita. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso en un lenguaje espiritual católico? Eso se traduce a purgatorio. Si usted se muere y se encuentra con el Señor, se le aparece todo ese closet y toda esa ropa ante Él. Ahí, muchas veces se muere alguien y después se escuchan ruidos en el armario de la casa y la gente asustada, ¿qué será eso? Y de pronto alguien dice, es un espíritu, y traen un padre para que exorcice el closet. Y no saben que están exorcizando el pobre abuelo, que está mandando señales, regalen esa ropa. Y esto es lo que tenemos que hacer. Esto hay que hacerlo antes de morir. Hay que aprender a crecer espiritualmente ahora. Porque parte del espíritu de la nueva era es el materialismo. Ustedes saben qué es lo que hace que nosotros coleccionemos tantas cosas que no necesitamos. Pues es nada menos que el materialismo, es un apego a las cosas materiales. Y tenemos que darnos cuenta de esto. Todo lo que nosotros poseemos tiene boca y lo tenemos que alimentar. Todo lo que usted tiene una mesa, esa mesa necesita espacio. Necesita que usted la limpie y la mantenga. Esa mesa lo tiene poseído a usted. A veces usted ni puede cambiarse de casa porque no le van a caber todas las cosas que tiene a la casa que tiene que moverse. ¿Y cuántas personas les han regalado una lámpara tan grande que tuvieron que cambiar de casa? ¿No? Y esto es lo que tenemos que entender, que a veces las cosas materiales nos manejan a nosotros. Y esto es grave. Por eso tenemos que tener una disciplina espiritual muy grande para asegurarnos que las cosas materiales no nos manejan, porque entonces el día que muramos va a suceder lo que la palabra de Dios nos advierte. La palabra de Dios nos dice, allí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, si una persona tiene toda clase de apegos a las cosas materiales y se muere así, ¿a dónde cree que se va el alma apenas muere? Pues allá donde tiene todas sus cosas. Ahí va a estar sufriendo porque nadie la ve, nadie la oye, nadie le puede ayudar. Y además están peleando por repartirse en esas blusas. Y seguramente muchos se harán enemigos por las blusas que usted nos regaló. Y esto es lo que, y le pongo un ejemplo muy suave, porque eso de blusas se traduce a muchas otras cosas, se traduce a herencias de muchas cosas. Y todo esto tiene que ver con una batalla espiritual. El diablo a veces se burla de nosotros porque nos ve todos santicos. Oramos, somos muy fieles a Dios en todo, somos caritativos, somos personas buenas, pero no nos damos cuenta que por otro lado nos está haciendo avaros, nos está haciendo coleccionistas, nos crea apegos a muchas cosas. Entonces, toda esa santidad, toda esa belleza espiritual en que uno está totalmente nublada espiritualmente por lo otro, a lo cual usted no le da importancia y que es grave. Es muy grave espiritualmente hablando. Como decíamos, no es pecado tener cosas materiales, pero no es conveniente tener cosas materiales que no utilizamos. Eso hay que tenerlo claro, como dice San Pablo, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene.
Y esto es parte del discernimiento espiritual que necesitamos cada uno de nosotros para caminar en obediencia al Espíritu de Dios. Y necesitamos despertarnos para comenzar a ser personas así. Porque qué tal que nos sorprenda la muerte y no hemos ni siquiera comenzado a trabajar en estas cosas. Eso es purgatorio y muy doloroso. Tenemos que viajar liviano, muy liviano. Nosotros somos peregrinos, no acampemos acá, no tengamos depósitos, no tengamos colecciones. Yo a veces me siento en la sala de una casa y empiezo a mirar todas las cosas que tienen en esa sala. La colección de ranas, la colección de micos y de cosas por todo lado. Y claro, pues todas tienen un sentido de ser. Una la regaló la abuela, otro el primer novio, el otro no sé quién, el otro. Y son difíciles de salir de ellos. Pero está uno ahí sentado y es una sorpresa tras otra, porque en el rincón menos pensado, ahí está el sapo, y en el otro, ahí está el elefante. Y bueno, nosotros nos encontramos con todo eso, pero como yo repito, no quiero demonizar las cosas materiales, porque no es pecado tener un hogar digno donde uno tiene las cosas que lo engalanan, que edifican el hogar en una forma hermosa, estética, artística, porque Dios nos ha dado esos talentos. Y no hay nada malo con tener una casa hermosa, con cosas hermosas. Pero lo que tenemos que tener cuidado es en el exceso, en el coleccionismo, en cosas que son innecesarias. Esos excesos nos manejan a nosotros. Y eso tenemos que tenerlo con mucho cuidado. Es más, voy a profundizar. Todo lo que nosotros poseemos con mucho ahínco tiene raíz en nuestro corazón. Hasta ahí llega. Pasa de ser una simple cosa material y pasa al corazón. Yo me acuerdo en la escuela primaria algo que me impresionó muchísimo. Yo estaba, creo que en el primer grado de primaria, y un joven campesino se robó el borrador de otro muchacho. Y el muchacho que era dueño del borrador se fue y buscó un ladrillo y se vino corriendo tras de él gritándole para que le entregara su borrador. Y el campesino estaba aferrado a ese borrador así, llorando y gritando: no lo entrego, no te lo doy. Nunca le pegó con el ladrillo, gracias a Dios, pero le quería pegar. Solo que llegaron los mayores y le ayudaron. Entonces nos damos cuenta que ese borrador había sido el deseo de ese campesino y lo quería para él. Y no se aguantó, se fue y se lo quitó al frente de todo el mundo y salió corriendo con él. Pero esta es una pequeña muestra de lo que son las cosas materiales y el deseo. Así es el deseo. Y así se forman los apegos. Entonces, nosotros tenemos que educarnos. Tenemos que desarrollar en nuestra vida una libertad espiritual que nos haga personas espirituales manejando el mundo material con sabiduría. Y se van a dar cuenta el cambio que hay en su vida si usted comienza a ministrar las cosas materiales con espíritu y verdad. En esa forma usted crece como persona espiritual y disminuye como persona carnal, materialista. Empieza a crecer en una dirección muy buena. Ustedes se dan cuenta que a veces cuando una persona se enferma gravemente, comienza a aprender a salir de todo.
porque sabe que de pronto se puede morir y le entra una urgencia para administrar las cosas que nunca antes administró. Y mucha gente hasta escribe su testamento. Y todo esto es una urgencia que le nace al alma por naturaleza, pero es por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo actúa en nosotros y nos habla la verdad y nos dice lo que tenemos que hacer antes de que sea tarde. Pero esto debe ser ahora. No podemos esperar a estar en una situación en la cual sabemos que ya vamos a partir. No, debemos hacerlo ahora, especialmente cuando todavía no ha sonado la campana. Aunque ustedes saben que la campana nos puede sonar saliendo de esa puerta esta noche. Ahí podemos quedar en el suelo, o con un campanazo que nos viene de Dios. Y por eso, el entender las cosas, si usted en su corazón, en este momento, entiende con toda sabiduría lo que estamos hablando, lo acepta y lo concibe como verdad, ya para Dios eso es muy importante, porque eso quiere decir que usted se deja moldear, que usted está abierto a volverse dócil de corazón, que usted actúa sobre la verdad, que cuando usted la oye, usted sigue la verdad. Miren que cuando se bautiza un niño, se le sellan sus labios, sus oídos, para que el niño pueda hablar la verdad y escuchar la verdad. Y esto todo es lo que la iglesia hace con nosotros. Nos abre los oídos y los ojos para que veamos y oigamos todos nuestros sentidos y la razón para que caminen con Dios. Entonces, la única forma de discernir la nueva era es entender que la nueva era es el territorio de los espíritus del mal. Todo lo que es malo es nueva era. Todas las prácticas que no son de Dios son de la nueva era, o sea, son del diablo. Porque no hay sino dos caminos: o somos de Dios o somos del diablo. No hay ninguno otro. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes del libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, desde el versículo 9, visión preparatoria. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia en Jesús. Yo me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Caí en éxtasis el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Me volví a ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros como a un hijo de hombre vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, soy yo.
el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. La explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso. Él nos creó con sus propias manos y quiere salvarnos. Y todos estos misterios de nuestra fe no son más que luz en el camino para que nosotros nos inspiremos a ser buenos y a ser personas espirituales y asegurarnos de que el mundo material no nos domine, que nosotros no seamos esclavos del espíritu de este mundo y podamos ser libres en Jesucristo. Por eso necesitamos confesarnos con frecuencia, comulgar con frecuencia, tener una amistad personal con la Virgen María, entender la fuerza de las devociones reveladas por el mismo cielo a nosotros, como el Santo Rosario, como las oraciones que el ángel le enseñó a los pastorcitos de Fátima. Fue un ángel que vino del cielo y le enseñó a los pastorcitos a orar. Si nosotros somos personas que entendemos la necesidad de leer los mensajes del cielo, debíamos aprendernos las oraciones que un mismo ángel vino a enseñar. Por eso debemos estar alertas, debemos estar despiertos, atentos, vigilantes y asegurarnos que no nos dejamos tumbar por este mundo banal, por la vanidad de este mundo, por todos estos pecados terribles que nos atan a la carne, al demonio y al mundo. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, que nos bañe con la sangre preciosa de Jesucristo, sellándonos de todo mal y peligro, que nos cubra con el manto de la Santísima Virgen María y que nos cuide siempre con sus ángeles y santos. Y tenemos que siempre acordarnos de unirnos en oración de intercesión a las almas del purgatorio, porque es importante entender que hay hermanos de nosotros que están en inmensos sufrimientos y también almas en este mundo en peligro de condenarse. Por eso nuestra fidelidad salva almas. Nuestra fidelidad ayuda a las almas del purgatorio a progresar hacia la luz. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya.